a través de la historia nos hemos dado cuenta que estos roedores, estos pequeños ratas o ratones, normalmente traen consigo una cantidad interesante de patógenos que normalmente son zoonosis y que actualmente están cobrando nuevamente importancia en el mundo y también aquí en nuestro país. Como un poco de historia, porque ya tiene mucho acompañándonos siempre donde está el ser humano, sobre todo congregado en ciudades, vamos a tener roedores siempre. Los primeros rodenticidas o raticidas eran a base de un producto químico que se llama brometalina. Básicamente, ella trabaja, ese compuesto químico trabaja principalmente sobre el sistema nervioso central, causando parálisis y la muerte. Los otros son a base de anticoagulantes, como el nombre lo dice, pues trabajan sobre la cadena de coagulación impidiendo que se lleve a cabo, por lo que los animales mueren desangrados, básicamente hemorragias internas. Si nosotros le damos la dosis completa, pues sería igual de eficiente que la brometalina o hasta más eficiente. No obstante, dado la inteligencia de estos animales, los anticoagulantes normalmente se dan en dosis muy bajitas, que por lo regular son acumulativas a través del tiempo, y cuando llegan a la dosis letal, pues como son animales muy dinámicos, brincan, dan maromas, normalmente es muy flexible su cabeza, se meten por abajo de las puertas y todo el cuerpo normalmente pasa por abajo de una puerta. Y al tener este efecto de los anticoagulantes, pues se mueren por hemorragias internas. Y el último de los tres son los a base de vitaminas. Estos tienen la desventaja que son muy costosos porque son basados principalmente en una vitamina que se llama colecalciferol, que es la vitamina D, y normalmente las cantidades que se llegan a causar toxicidad normalmente causan una insuficiencia renal en los ratones o en las ratas. Entonces, son organismos muy, muy inteligentes. Tenemos que buscar muchas estrategias para obligarlos a comer cualquiera de los tres cebos. Yo me inclino más por el uso de los anticoagulantes por las razones que les mencionaba de la dosificación baja, dado que son animales muy, muy inteligentes. Normalmente cuando les aplicamos nuevos cebos, ellos mandan a las comunidades más viejitas de la sociedad de ellos o los más torpes también, hacen como un tipo de selección, o los más débiles a que prueben estos productos y si se mueren, dejan de mandar a la población sana o a la más inteligente o a las más de mayor importancia para buscar refugios o buscar alimentos. Cuando les ofrecemos estos rodenticidas a base de anticoagulantes, pues normalmente ellos se dan cuenta que los viejitos y los más fregados del grupo no les pasa nada, entonces permiten el acceso de los ratones, de las ratas jóvenes o ratones jóvenes y del resto de la población, hembras gestantes, y posterior a una semana, semana y media que llegan a la dosis acumulativa, pues se asocian que lo más rápido se murió son los más viejitos, que son los que avientan por delante, o los enfermos, o los débiles, entonces ellos creen que es una muerte natural. Entonces nos enfrentamos a un enemigo que es bastante rudo, y bueno, me voy a enfocar principalmente a estos anticoagulantes que son extractos de una planta que es el nombre común es trébol dulce, y aquí está el nombre científico, que es originaria del sur de Canadá o norte de Estados Unidos, aunque también aquí en México hay unas especies de trébol dulce que contienen esos productos anticoagulantes. En aquel tiempo no se sabía, no se conocía gran cosa sobre el efecto anticoagulante, sino que por tradición, por ser países muy fríos, durante el verano, podemos ver la planta aquí, no solamente este tipo de plantas, sino que todo lo que era vegetación verde, zacate, bofel, como este tipo, que es una espiga roja muy grande, todo eso se corta durante el verano o durante la primavera, el verano, y se pone en algunos sótanos de concreto que posteriormente se tapan y se les ponen unas enzimas
para que los aminoácidos que estén aquí se concentren a lo que se le llama ensilaje. No sé si conozcan el término del ensilado, pero no es otra cosa más que taparlo, poner unas enzimas y poner a fermentar. Entonces aquí lo que se hacía era hacer ensilajes y posteriormente se le daba de comer al ganado lechero en aquel tiempo. Pero con el tiempo se dieron cuenta que las hembras empezaban a morir, dado que los becerritos se alimentan y conforme no baja leche, empiezan a golpetear las tetillas de la mamá y pues como ya tenían tiempo comiéndose o alimentándose de ese trébol, pues ya su cascada de coagulación era funcional. Todas las hembras normalmente se desangraban, incluyendo por las tetillas, entonces o había hemorragias internas. Y fíjense, desde 1900 prácticamente, desde 1905, que se hacía esa práctica de alimentar con ensilaje del trébol dulce. No fue hasta 1948 en el que se hicieron experimentos donde se comprobaba el efecto anticoagulante y que ya se estaba empezando a utilizar como un rodenticida para el control justamente de roedores. Entonces sí, la gama es bastante amplia porque el primero de la familia que se generó como anticoagulante fue el dicumarol. Y este dicumarol normalmente duró un tiempo, pero después se obtuvieron otros más potentes como la warfarina, que ahorita tanto la warfarina como, pues yo creo que es la más importante porque hay varios anticoagulantes y yo creo que las nuevas generaciones de warfarina pues tienen un efecto mucho más significativo y sobre todo que se buscan para concentraciones, como les digo, durante un tiempo prolongado. Era una práctica que realizábamos antes en la materia de vectores y sanidad animal, pero posteriormente pues no tenía los permisos de norma, es decir, no contaba con un laboratorio para poder manejar este tipo de productos, para la elaboración de este tipo de productos, a pesar de que lo hacíamos al aire libre, con mascarillas y cosas demás. Ya llevamos todos los ingredientes pesados por separado. No obstante, pues, porque la forma de preparar es fundir parafina. En este caso, yo fundía un kilo de parafina por equipo y preparábamos, si éramos 7 equipos, eran 7 kilos. Y yo ya llevaba pesada, yo me daba la tarea de pesar el anticoagulante y ellos se daban la tarea de conseguir la avena Quaker, que es el otro ingrediente. Se ponía un kilo de parafina a fundir en una estufa con un agitador sobre un matraz y luego después ya que estaba fundida agregábamos un kilo de avena de esa marca y algunas con chocolate y otras con azúcar y otras normales y les evaluamos el consumo en la misma universidad donde teníamos problemas con roedores. No obstante, cuando se enteraron que estábamos manejando este tipo de productos, pues me empezaron a exigir normativa, cosa que no tenía. Entonces, estaba haciendo cosas buenas que parecían malas y no es muy conveniente muchas veces eso. Entonces, por esa razón los dejamos de producir. Entonces, posteriormente al anticoagulante con la avena Quaker y la parafina fundida, se agregaba un colorante para asignarle un color por equipo antes de que una vez que se incorporaba el colorante, entonces nosotros vertíamos eso líquido fundido, esa mezcla sobre unos vasitos de unicel con un pedacito de alambre. El alambre tiene la función de amarrarlo a las tarimas o a los lugares, a los cercos para monitorear el consumo y que no se llevaran la pieza completa. Porque aquí el secreto radica en que si se la llevan a la madriguera, no sabemos dónde es la madriguera y no sabemos si van a morir o no, o murieron o no. Mientras que si están pegadas al alambre, nosotros podemos poner cámaras de sensibilidad de movimiento en las que tome fotografías y podemos darnos una idea de la magnitud del problema, que también las pedí prestadas y me las asignaron algunos colegas, maestros biólogos de ahí de la escuela que inclusive grabamos video. Entonces por ahí eran las funciones en las que
básicamente de las pocas prácticas que hacían en el segundo parcial, que para mi gusto eran bastante interesantes, pero como les repito, pues no tenía un laboratorio de la certificación necesaria para poder trabajar con este tipo de productos. Entonces vean cómo ha evolucionado, a pesar que siguen siendo derivados de la warfarina, todos los diferentes compuestos en función de diferentes fórmulas que fueron saliendo a través del tiempo a partir de 1950. Entonces hay una gran cantidad y como se van dando avance, también se involucran compañías farmacéuticas y ya se empiezan a manejar las dosis letales medias por vía oral para rata de alcantarilla y vean cómo se dan cuenta que cuando estas dosis ya son demasiado elevadas, 900 miligramos por kilo, entonces probablemente hay que quitarlo y poner otro que sea una dosis, por ejemplo, de este tipo, 16.5, pues es loable. El dicumarol normalmente se usó por pocos años porque la warfarina lo vino a sustituir y, y así sucesivamente. No los quiero abrumar mucho con tanta información, pero después vinieron las que le llamaron super warfarinas, que también era un warfarina de segunda generación. Yo lo único que les puedo preguntar de esto es de cuál es el modo de acción de estos productos por separado, cuáles son las estrategias químicas de control de ratas o de roedores. Pero sí, de manera general, darnos cuenta que después esas superwolfarinas fueron sustituidas por esta indandiona, que también son derivados, y posteriormente, y en la actualidad, pues existen compuestos que son ya que siguen siendo derivados de esas anticoagulantes de origen, pero que ya tienen combinaciones con otros productos que los hacen mucho más efectivos. Cuando nosotros los compramos, normalmente nos lo venden en forma de pellet o como croquetas para conejo o para gato, unos pelletcitos, o si no en forma de gomitas o forma de bombones, mientras que lo que se busca es este tipo de presentación. Esta es la presentación externa y la presentación que viene en esas cubetas, pues son estos cuadritos de parafina que podemos ver que tienen el ingrediente. No sé qué le pongan aquí, muchos de estos desafortunadamente le ponen otro tipo de grano menos atractante, como puede ser sorgo o maíz, y pues la avena siempre va a ser de predilección. Hay que tener cuidado al momento de aplicarlo y la educación en este tipo de manejo integral tiene que ser muy importante. Este tipo de productos a mí me los compraron ahí en biología y se los tuve que quitar a muchachos de servicio social que ya se los andaban comiendo, por no decir la palabra, pero les expliqué qué se trataba y se quedaron viendo uno al otro. Le dije, díganme de una vez si se tragaron uno porque no, dice, pero estábamos a nada, entonces ni con la mano los puedes agarrar, inclusive los bloques de parafina. Pueden ver que hay un orificio aquí. En este caso es para meter un alambrito y amarrarlo a donde queramos para poder evaluar el consumo, cómo es que se va consumiendo y no se lleven el bloque a otro lado. Entonces este era el producto más o menos que hacíamos. El de nosotros obvio era un poco más eh, artesanal porque lo hacíamos sobre vasitos de unicel. Obvio no llenaba el vaso, lo llenaba como unos 2 centímetros o 3 centímetros, un pedacito de alambre. Entonces sí era una práctica que era bastante provechosa porque al menos aprendían a manejar ese producto que no inoloro, que es incoloro, bueno, no incoloro, perdón, es inoloro y insaboro. El polvo es blanco, entonces también se puede confundir con otras cosas y siempre es bueno, mejor, llevarme al más inteligente del equipo a hacer el pesaje de la warfarina para que lo realizaran y normalmente eran 1 o 2 personas por grupo, más bien por todo el salón, no por equipo. Entonces, de esa manera, lo más delicado era el uso de esas sustancias, el mezclado y la fundición, pues no tiene mucho chiste y pues los ingredientes sí valía la pena evaluarlos. Entonces, para un manejo integral, de forma general, manejo integral de plagas, para hablar principalmente de roedores, pues tenemos que es una problemática muy seria.
bastante seria. Y aquí tenemos que partir principalmente, obvio, de la educación, pero primero que nada identificar a qué nos vamos a enfrentar. Sabemos que hay ratones, sabemos que hay ratas noruegas, hay otro tipo de rata, la rata gris, que no es la vil de alcantarilla que conocemos, esa es la noruega. Y bueno, primero identificar a qué nos estamos enfrentando. Posteriormente, saber que nos estamos enfrentando a una plaga que es muy, muy inteligente. En este caso, yo me inclinaría por primero empezar a quitar las fuentes de agua, las fuentes de alimentación que podamos tener por ahí. Y en el caso de las prácticas, pues aproveché, como luego dicen, la materia para poder controlar un problema que teníamos en el laboratorio donde laboro, en el programa de maricultura, y ahí normalmente teníamos muchas cosas de desventaja. Una de ellas, los ductos de aire acondicionado, que era la más grave para los esquemas de salud de todos los que trabajamos ahí, que teníamos aire acondicionado, pues normalmente teníamos alergias porque había heces de ratas, orinas que se evaporaban y luego las respirabas por el aire acondicionado, pelos y animales que se morían ahí mismo en los ductos, se morían de viejos, obvio. Tenemos un doble techo, un falso techo, que son plafones de cartón comprimido. Esas galletas que le decimos nosotros, pues normalmente es un buen nido para las ratas. Y ahí lo podíamos ver que todo lo largo del laboratorio teníamos heces y pelos y tierra y desechos de las ratas en todo el laboratorio. Entonces empezamos por primero evaluar la problemática. Vimos que eran muchas heces, que era mucho pelo y bastante basura. Entonces también empezamos por hacer una limpieza y ahí ya no tuvimos que esperarnos a que viniera Intendencia de la Unia o a que nos programaran. Tuvimos que trabajar todos y cada uno, empezando por nuestros estudiantes y hasta nuestro jefe, que también, pues todos con doctorado y todos con SNI, pues es un problema que teníamos que combatir directamente. No había grados, no había jerarquías. Era una problemática que tenías que solventar. Ya que limpiamos todo eso, lo siguiente fue elaborar los cebos y ponerlos en lugares estratégicos, es decir, no nada más donde veíamos ese, sino nada más en ciertos lugares para que se concentraran ellos a comer. Nuestros ingredientes estaban en bolsas y las que estaban rotas las tuvimos que tirar con todo el ingrediente. Las que no estaban dañadas aún con los diferentes ingredientes las tuvimos que comprar un montonal de cubetas del 18 de plástico con tapa hermética. Entonces todos los ingredientes ya por política se registraban y se envasaban en esas cubetas y las cerrábamos y de esa manera las poníamos a refrigerar. Con eso limitamos mucho, bastante la plaga porque ya no había nada de interés ahí arriba para ellos más que los cebos que estábamos ofreciendo. Después de 2 semanas empezamos a ver los indicios de lo que estábamos haciendo y normalmente las ratas bajaban o se caían del techo, caían sobre tu escritorio, debilitadas y todas aletargadas, y pues tienes que hacer el esfuerzo de sacrificarlas. Y la mayoría de ellas pues morían en el techo o en los ductos del aire acondicionado. A la vuelta de 3 meses ya no teníamos nada, pero obvio se quejaron los demás maestros, sobre todo el segundo y primer piso, porque me dijeron, ¿fumigaste, verdad? Digo, pues obvio que es una fumigación. ¿Están de acuerdo que no es dentro de un plan integral? Pues es una fumigación ese cebo. Pero ellos pensaban que había echado un veneno y que se habían alejado, que era un repelente. Dice, es que tenemos muchísimas ratas aquí abajo que no teníamos antes. Pues obvio, al limitar yo el alimento y les dije qué había hecho, les platiqué lo que les platico a ustedes, guardé todo, ya no les dejé el acceso a nada. Si ibas a hacer un análisis bromatológico de un ingrediente, te llevaba solamente los gramos que ibas a usar para la técnica de la cubeta. Tenías que ir cada rato a buscar la cubeta y obtener nada más la cantidad de gramos necesarios para la evaluación. Y si te sobraba, tírala. Así de sencillo, échalo a la basura. Y si no venía el de la basura porque se renuncian o por la rotación de personal, nosotros íbamos desde el tercer piso hasta el galerón, allá donde tiran la basura, a un lado del túnel, ahí íbamos al contenedor a tirar la basura, porque había prioridades en nuestro manejo integral y una de ellas era la higiene. Entonces, si no habían venido porque renunció o andaba crudo el de intendencia, pues
el viernes íbamos y nosotros, y ya para las 3 de la tarde en viernes no venía el intendente por la basura, ya íbamos nosotros. Y obvio que cuando regresaba el lunes hablábamos con él o lo reportábamos, así de sencillo. Entonces, esto debe ser algo que deben de poner ahí muchísima atención. Ahora, estos son los tratamientos químicos nada más. Todo lo que tiene que ver con de diseño o nuevos proyectos, nuevos laboratorios, el construir. Entonces, hay muchas formas de prevenir plagas desde el punto de vista arquitectónico. Los nuevos arquitectos están desarrollando drenajes para que no sea factible que entren roedores al edificio o al laboratorio. Diseñan también las estructuras de los cubículos, de los salones, de todo, de formas que no sean meramente cuadradas, que favorecen mucho para que se desplacen con facilidad las ratas o los ratones. Ya hay nuevas tecnologías y el que haya decidido tomar el manejo integral de roedores en su actividad número 3 en equipo, pues es en lo que me voy a fijar. No me voy a fijar mucho en esos tratamientos que allá domino, porque finalmente hasta tenemos varias fórmulas diferentes para hacer los cebos, ¿no? Y entonces por ahí, claro que es importante que lo incluyan, pero tienen que ver todo lo que tiene que ver con prevención, higiene y sobre todo reglas de cómo cómo identificar la plaga. Hay una serie de polvos que se venden y sobre todo estos también traen un marcaje, el colorante vegetal. Nosotros podíamos ponerlos de los diferentes equipos en el techo y eran colores amarillo, verde, azul, anaranjado, y las heces se teñían de ese color. Entonces iba en relación de lo que iban reportando ellos en cuanto a consumo. Pues como práctica estaba muy bien. Era algo tangible, era algo que ellos hacían de cero y que les tocaba evaluarlo directamente. Y la limpieza de cadáveres la hacíamos todos los días en la mañana. Entonces te subías con una escalera, quitabas una de las galletas, uno de los plafones para meterte en el techo falso, y con un spotlight y un cepillo de los que se utilizan como para pintar, esos extensores de rodillo que son desplegables, con ese sacamos los cadáveres diariamente. Entonces había un encargado de eso nada más. Entonces normalmente ese trabajo lo hacía yo, y pues fue impresionante la cantidad de animales que sacamos de ahí. Ahorita en día, pues bueno, hasta antes de la pandemia no teníamos problemas con heces ni destrucción de cables, porque normalmente la problemática de esto, aparte de las alergias, aparte de las zoonosis, pues normalmente se dañan ingredientes y también dañan energía eléctrica, porque les llama la atención los cables de fibra óptica del internet, lo desmadran, normalmente lo destruyen, destruyen también los cables de energía eléctrica, no sé por qué razón, pero también lo dañan. Entonces sí es una problemática, y si nos hubiéramos atenido a que nos atendieran, pues ahorita todavía estuviéramos con el problema. Pero obvio tuvimos que hacer muchas cosas diferentes, como lo estamos siguiendo haciendo actualmente. Ya no dejamos nada al olvido ahí, nada que sea. Si vas a empezar con una técnica, asegúrate que la técnica termine el mismo día y no lo dejes al pendiente para otro día, porque finalmente va a ser problema, o vas a empezar a generar alimento. Entonces, por ejemplo, de los productos químicos que más les gustaban a esos animales, adicional, cuando empezamos a quitar todos los ingredientes y guardarlos como debe de ser, pues empezaron a destruir todo lo que eran agares para microbiología, y se empezaron a meter al refrigerador, por increíble que parezca, en la desesperada, y finalmente empezaron a darle a los cebos, ¿no? Empezaron a comerse el cebo y fue bastante conocido. Ahora, si se fueron para abajo es porque abajo también había algo que resultó, al ya no haber tanto arriba disponible, pues entonces lo de abajo ya tenía un valor, ¿no? Para ellos, y no sé qué hayan hecho posteriormente con ese problema, pero yo creo que para que hubiera sido realmente integral era para que todo el edificio estuviera con las mismas normas y el mismo edificio estuviera ofreciendo los mismos cebos, así de sencillo. O sea, ya lo hice arriba, mi laboratorio, obvio, porque la bronca la tenía yo,
pero que se haya ido a otro lado, pues obvio tuve algo que ver, pero no es mi culpa, ¿están de acuerdo? Si ellos tuvieran orden, si ellos tuvieran higiene, pues evidentemente que al haber ausencia de eso en otros lugares, pues finalmente va a proliferar en el siguiente nivel. No sé si tengan dudas hasta aquí o algún comentario. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. La rúbrica para la actividad número 4 consideren la misma de la 2 del primer parcial, exactamente igual. Entonces trata sobre una zoonosis, que ustedes decidan, puede ser vectorial o no vectorial, no pasa nada, nomás que sea una zoonosis. En cuanto a la 3, pues nada más es el manejo integral de alguna plaga que seleccionen, incluyendo todos los pasos de manejo integral que vimos y adicionalmente una buena introducción, una buena conclusión y recomendaciones, es decir, una buena introducción y un muy buen cierre también. Traten de incluir muchas más cosas, por ejemplo, hay ultrasonidos como trampeo físico, hay trampeo físico que es por electrocución también, que si bien es cierto, está presente, está vigente, no más que por cuestiones meramente de que es un vertebrado, pues muchas veces no puedo pasar los videos que me gustaría pasar, ¿no? Nunca sé a qué audiencia me voy a enfrentar, aunque meramente estamos hablando de términos científicos. Entonces hay trampas de agua también sobre cubetas o sobre algunas, sobre los mismos roedores y los podemos ver en el internet, pónganle trampas para roedores o trampas para escarabajos, todos tienen trampeo físico diferente, todos tienen tratamiento químico distinto, todos tienen tratamientos biológicos diferentes también, entonces dependiendo qué especie quieran controlar, pues va a variar. Y si bien es cierto que somos unos expertos en fumigación, pues yo creo que sí tenemos que mínimo llevarnos lo más básico para después ejercerlo. Pues uno sin saberlo, pues también ahí, ¿ustedes creen que si contrato una compañía para la universidad, ahí para el tercer piso, hubiera terminado así como terminamos nosotros en 3 meses con la plaga? No. Yo creo que muy difícilmente. Con las termitas, ¿cómo fue? ¿Cuánto se tardaron? En mi casa fueron un día, porque sí teníamos ya varios años y creo que les empezamos a echar un veneno en gis, pero pues no resultó y pues ya decidimos fumigar toda la casa y pues hasta ahorita se vio muy bien. Al siguiente día pues ya habían quitado todos los restos y no se han vuelto a aparecer. Entonces, dependiendo la plaga, es la estrategia por ahí. Entonces, justamente, yo creo que las cucarachas alemanas y los roedores son las más complicadas de erradicar. Pero obvio, si quitamos alimentos, si empezamos todo a envasarlo como Dios manda, o como, mejor dicho, como de forma apropiada y ética, es mucho mejor. Entonces, guardar nuestros insumos todos en frascos. Hay unos frascos muy elegantes que se ve muy bien en la cocina y solamente utilizas el frasco directo a la sartén, ya sea para hacer sopas o hacer lo que tengas que hacer. Y como les digo, el orden pues es parte de evitar y prevenir todas estas problemáticas. Siempre que les toque consultas de este tipo también váyanle poniendo precio porque finalmente el conocimiento les está costando a ustedes el sentarse a leer, el sentarse a hacer búsquedas, el tratar de aprender y pues todo eso normalmente se le pone un universidad, porque finalmente el que va a respirar y el que se está arriesgando ahí a hacer los cebos,
Pues soy yo. Y esa tecnología, ¿dónde lo hubieran conseguido ellos? Así de sencillo. Y lo planteé con mi equipo de trabajo. Le dije, o podemos contratar una compañía. Olvídense que les dije esto y contraten a alguien. Finalmente en mi contrato dice que tengo que dar clases, no que tengo que solucionar los problemas de plagas del laboratorio. Y afortunadamente agarraron el rollo y pues también les dije que se involucraran también ellos, o sea, porque también los cebos hay que nosotros manejarlos con guantes, no nada más agarrarlo así. Siempre debemos de traer mascarillas para retirar los cadáveres también y guantes, y no nada más echarlo en una bolsa y a la basura. Tendremos que ver quién se hace cargo de eso, quién tiene un crematorio. Porque el anticoagulante, ¿cuál es la desventaja ecológica que tiene? Imagínense que llega una rata fresca, así fresquecita, y se me mueren mis pies, porque así pasó también. Toda flácida, así la levantabas y parecía gelatina. ¿Qué me costaba echársela a un gato? Pues si se la echa al gato, pues también va a correr la misma suerte, ¿no? Pues si el gato se traga a la rata y la dosis que traía la rata ahora la trae el gato, ahora ¿cuántas ratas va a ocupar para llegar a la dosis para que el gato muera? Pues a lo mejor unas 4 o 5 ratas, a lo mejor el gato cae en unas 4 o 5 semanas, una rata por semana, más lo que él come por fuera, ¿no? Y si el gato camina y luego se queda como los deja normalmente en la calle, le estallan las tripas como luego ocurre, y llega un sopilote y se traga al gato, pues el sopilote tarde que temprano va también a llegar a la dosis letal por el anticoagulante y de repente va a caer el sopilote. Entonces son residuales, eso es importante mencionarlo, ¿eh? Son residuales y hay que ver qué vamos a hacer con eso. Entonces hay compañías que se dedican a conseguir, a colectar los cadáveres para que se los puedan llevar y muchos los creman a cenizas, que es una forma de controlarlo. Y hay varias compañías aquí en Monterrey de ese tipo que es costoso que pasen por eso. Entonces lo programamos y le dimos y luego dijimos, oye, pues nos aprobaron otro proyecto y tomamos un poquito de ahí para volver a contratar la compañía para otro oleaje de cadáveres que salió nuevamente. Entonces, la idea de esto es estar conscientes de que sí es muy efectivo, pero también la residualidad. Y si lo echas a un río, se lo comen los peces y los peces también van a agarrar el anticoagulante. Entonces, hay que hacer cuidado nada más y como buenos químicos, pues estamos conscientes de que no mágicamente se va a desaparecer cuando se muera la rata. ¿De acuerdo? ¿Preguntas o comentarios? No, profe, todo bien. Ok. Todo bien. Bueno, pues si no hay más, de todas formas, yo creo entonces el día del examen los veo. Entonces sería el viernes, lo aperturo a las 4 y yo creo que lo voy a cerrar por ahí de las 7 para que tengan chance a los que estén en otros menesteres. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias.